Yo no entendía por qué siempre hacía el proceso así, perfecto. Nunca llegaba al resultado. Por ejemplo, cuando estoy metiendo tarjeta de crédito o débito o algo, tengo que fijarme 8 veces que esté metiendo bien el número. Voltea números. De repente el más y el menos, pues no los pela. Le cuesta mucho trabajo seguir instrucciones. No sabe distinguir entre izquierda y derecha. Y yo soy experta. No sé cuál es mi izquierda y cuál es mi derecha. Llegué a mi casa y le dije, oye mamá, ¿qué crees? Me dijeron que existe una cosa que se llama discalculia. Y mi mamá me dijo, Eugenia, eso no existe. Chance me cuesta un poco de trabajo llegar ahí. Tenme paciencia. ¿Por qué no nacemos con un manual bajo el brazo? Esto es Mente sin Instructivo, un podcast para madres, padres y profesores donde la neurociencia se encuentra con la vida real. Soy Natalia Senses, mamá y consultora neurodidáctica. Y este es un espacio para transformar la confusión en empatía. Síganos en nuestras redes sociales. Compártanos sus dudas y todos sus comentarios sobre este episodio. En Instagram, TikTok y Facebook, Espacio Neurodiversidad. LinkedIn, Natalia Senses. Y nuestra página web, www.eximia.mx. Sigamos aprendiendo más sobre neurodiversidad para hacer de este un mundo en el que todos podamos brillar. Solemos pensar que las matemáticas son solo números, sumas y restas, pero el pensamiento matemático va mucho más a fondo. Se trata de dimensiones, de darle un peso a esos números, un peso a esas cantidades. Tener discalculia no significa ser menos inteligente, significa tener otras rutas neuronales, otras formas de creatividad, otras formas de inteligencia. Y el problema surge cuando en las escuelas se enseña solo por una ruta, cuando puede haber varias rutas para llegar al mismo resultado. En Eximia, nuestra consultoría, entendemos que la enseñanza de las matemáticas para las personas con discalculia requieren un abordaje multisensorial. Esto significa incluir materiales, incluir tecnología y trabajar con las funciones ejecutivas. Un estudiante con discalculia puede sufrir muchísimo, y más si se le pone a hacer ejercicio tras ejercicio. Lo que necesitamos es más información, más comprensión, entender que se trata de un reto neurobiológico y no de actitud. Para muchos, los números son un lenguaje natural, pero para las personas con discalculia representan algo enigmático. Por eso tenemos hoy a una invitada muy especial, Eugenia Pérez, quien nos va a contar cómo se vive con discalculia, cómo sucede día a día que tenemos que ver una dirección, que tenemos que apuntar un teléfono, que vivimos rodeados de números. Eugenia, gracias por estar aquí. Gracias por recibirme, Natalia. Antes de recibir un diagnóstico, uno empieza a notar que hay ciertas diferencias. Y no es nada más me cuestan las matemáticas o no me gustan las matemáticas, sino que realmente hay un reto. Cuéntanos, por favor, cómo fue en tu caso. Fue muy rudo porque yo siempre sentí que había algo raro conmigo. Yo me la vivía, para hacerte el cuento relativamente corto. A los 12 años yo tuve una maestra, un tormento, que ella es la única persona que ha notado que algo no estaba bien. Me acuerdo que citaba a mi mamá y le decía, es que está raro con Eugenia porque o se saca puro 10 o 0. Cuando era matemáticas me acuerdo mucho que, por ejemplo, el 5 y el 8 son similares, incluso el 5 y el 3, ¿no? Entonces como que yo no entendía por qué luego me esforzaba tanto específicamente en matemáticas, eventualmente física, química, ¿no? Estadística ni te cuento, pero como que todas estas ciencias exactas, yo no entendía por qué siempre hacía el proceso así, perfecto. Nunca llegaba al resultado. Entonces, pues fui creciendo, obviamente, en la adolescencia. Yo decía, pues es que tal vez soy floja. Pues es que tal vez no lo entiendo. Me acuerdo muy bien también una vez en clase de química que que reprobé este bimestre y fue el único bimestre teórico. Y yo dije, ahora sí ya valió porque sé que en el práctico me va a ir mal. Y me había sacado 10. Por otras cuestiones lo reprobé, irrelevante a la historia, pero en cuarto de prepa entra una persona a mi escuela y me dice, es que, ¿qué crees? Mi hermana tiene una cosa que se llama discalculia. Y ya me empezó a contar como, no, pues voltea números. De repente el más y el menos, pues no los pela. Le cuesta mucho trabajo seguir instrucciones. No sabe distinguir entre izquierda y derecha. Y yo soy experta. No sé cuál es mi izquierda y cuál es mi derecha. Y me acuerdo yo pensar como, caray, eso me suena. Sí, soy yo. Me acuerdo que ese día llegué a mi casa y le dije, oye, mamá, ¿qué crees? Me dijeron que existe una cosa que se llama discalculia. Y mi mamá me dijo, Eugenia, eso no existe. ¿Ok? Supongo no existe,
pero pues algo en mi pancita me decía como que sí era verdad. Te veías reflejada en ese espejo. Justo, literal, era como, no manches, nunca había, ¿cómo que discalculia? Explícame. Entonces, pues sí, como que a todo esto sí, siempre me costó mucho trabajo la escuela, siempre. ¿Y la escuela en general o específicamente con las materias que llevan números? La escuela en general, los dos. La escuela en general y las materias con números. A mí me diagnosticaron a los 17 años. Ya iba en sexto de prepa, iba en área 4, humanidades, ¿no? Entonces... No había tanto número ahí. Pues, ¿qué crees? Le daban más peso a matemáticas y estadística. Y yo, encantada con historia del arte, pero nada más tenía 1 hora de historia del arte y de matemáticas y estadística creo que tenía 4. Entonces, pues sí, fue como muy cañón esta parte, como a los 17 años ponerle nombre y apellido, porque a los 12 años se me había evaluado antes. Te digo, esta maestra que citó a mi mamá y le dijo, lleve a Eugenia con algún terapeuta. Y ya mi mamá me llevó y nada más me diagnosticaron me había dicho esta persona, esta pedagoga, me dijo, tú tienes una ligera inmadurez en el cerebro cuando crezcas. Y yo, órale, va. Y ya. Ajá, y me quedé con eso. A los 17 años algo seguía sin estar bien. O sea, imagínate, de los 12 a los 17... Sí. No daba una. El año anterior casi repruebo quinto de prepa por irme extraordinario de matemáticas. Sorprendentemente el único extraordinario de toda mi vida. Qué frustrante, ¿no? Muy. Lo peor de todo es que me dan este diagnóstico. Y me encuentro a mi profesor de quinto de prepa y le digo, ¿qué crees? Me diagnosticaron con discalculia. Y me dice, ya lo sabía. Y yo, ¿y por qué no me dices? Como, oye, cuéntame el chisme a mí también. Claro. Y pues sí. A los 17 me diagnosticaron con discalculia. Ese año me fui a segunda vuelta de examen de matemáticas y ya terminé mi examen. Pasé de puro churro con lo que necesitaba y le digo al profesor, ay, ya ves, es que justo como tengo discalculia, y me dice, pero señorita, no entiendo por qué la escuela no me notifica de esto. Y yo, mi mamá vino hace 9 meses a notificarle a la escuela que yo tenía esta condición y por supuesto se lavaron las manos y no se hizo absolutamente nada. Qué grave. Horrible. Qué grave porque tu historia pudo haber sido diferente en ese momento, ¿no? Justo. Al tener ese nombre y apellido. Por completo. O sea, sí, a mí un diagnóstico me da paz. Claro. Y eso, pues nada más, a ver, a esas alturas de la vida yo estudié comunicación, entonces, ¿cuánta matemática iba a llevar? 0. Entonces, pues yo dije como, ok. Y salí de la escuela de prepa, salí con promedio creo que de 7. Cerrado. De puro churro me aceptaron en la universidad. Pero qué bueno, porque tienes mucho más allá de las matemáticas. Hay muchas fortalezas, ¿no? Esa es una debilidad, pero tienes muchas áreas de fortaleza. Claro, sí. Sí, por eso entraste. Sí, justo. Era para ti. Pero, a ver, y cuéntanos, más allá de la escuela, ¿cómo es el día a día con discalculia? Porque no es nada más sumas y restas. Claro, sí, no. Por ejemplo, cuando estoy metiendo tarjeta de crédito o débito o algo, tengo que fijarme 8 veces que esté metiendo bien el número. Uh-huh. Por ejemplo, para venir aquí el número lo tuve que decir como 7 veces en voz alta y no daba media. Haz de cuenta que volteaba los números. Pero sí es revisar 7 veces si estoy poniendo un número. Qué importante es poder darse cuenta qué necesitamos revisar o qué necesitamos verificar varias veces para no cometer un error, ¿no? Pero también es muy importante pedir ayuda. Y en el día a día solemos no decir, no te presentas como, hola, soy Eugenia, tengo discalculia. Uh-huh. Pero qué importante sería que la gente que te rodea o al lugar al que llegas, que la gente sepa, porque no es justificar sino entender. Exacto, ¿no? Justo. O sea, por ejemplo, yo sé hay gente que le digo, a los 23 años también me diagnosticaron con TDA. Y entonces hay gente que le digo, ¿qué crees? Me voy a sobreestimular en este lugar. Si ves que estoy de malas o estoy un poquito retraída, no te lo tomes personal. Estoy sobreestimulada. Y ya yo solita me regulo, entonces sí advierto un poquito como con esto de los números, ¿no? Alguna vez contando, imagínate, billetes de 20 en 20 y yo... 20, 40, 50, 60, 70 y no eran de 20. Entonces tenía que contar de 2 en 2. Pedí ayuda y le dije a una persona, ¿me puedes ayudar a contar estos billetes, por favor? Entonces, pues sí, tal vez no me presento con, hola, soy Eugenia, tengo TDA y soy neurodivergente y tengo discalculia. Nada más digo como, chance me cuesta un poco de trabajo llegar ahí, tenme paciencia.
Claro, eso es muy valioso lo que acabas de decir. Y empezar por reconocerlo tú misma, ¿no? Sí, para claro. poder que te escuchen y que se reconozca como algo, no es algo que me hace menos, sino soy una persona igual de valiosa, pero tal vez tengo otros obstáculos, ¿no? Exacto, sí. ¿Cómo es en tu día a día la mezcla del TDAH y la discalculia? Es muy chistoso porque, como decía, tengo que poner extra atención a ciertos detalles. Lo bueno de ya saberlo es que efectivamente así le hago, pero no sé, hace poquito estaba pagando una cosa en Amazon y me pedía el número de tarjeta, entonces yo estaba metiendo el número de tarjeta, viendo el celular y de repente dejé de reconocer los números por completo. O sea, haz de cuenta como que me volaban, nada más yo veía símbolos. Lo que hice fue, respiré tantito, me calmé, fue un lapso como de 30 segundos y dije, ok, va. Entonces, de repente, pues sí, no sé cuál es la izquierda y cuál es la derecha. Si me dices, ahorita sí me dijeron, vete a la izquierda y porque no lo pensé, me fui a la izquierda. Pero si le meto tantita cabeza, soy fatal a veces para las instrucciones. Eso es otra cosa. Para mí, instrucciones con números, no las voy a pelar. O sea, tienes que ser puntual y me tienes que explicar con peras y manzanas las cosas. Claro. Porque voy a llegar ahí, solo tal vez no de la forma que tú crees, y diferente. Y revisa que haya, por ejemplo, cuando estoy pagando, ¿no? Revisa que te haya dado bien el dinero. No sé, si eran 47 pesos y tengo que contar monedas, siempre digo, creo que aquí está, ¿me puedes ayudar a contar, por favor? Y sí, pocas veces me han dicho que estoy mal, entonces algo bien, ¿no? Muy bien, sí. Pero como que normalmente pensamos en algún tipo de neurodivergencia y vemos, tendemos a ver los errores, la debilidad, el obstáculo, lo que nos cuesta, pero siempre van aparejadas de algo muy bueno también, ¿no? Cuéntanos, por favor, cuál es tu experiencia, cuáles son tus zonas de fortalezas. Soy muy estructurada. Por esta parte que, a ver, con el TDA y con la discalculia siempre tuve que encontrar caminos diferentes para llegar a las cosas. Soy muy estructurada, entonces tengo una rutina, la cual es relativamente rígida. Siempre abierta a la flexibilidad, pero a ver, necesito esta rutina, necesito ciertas cosas, necesito buscar formas para que yo me lo pueda hacer fácil. Pon tú, como luego sé que puedo llegar sobreestimulada de algún lugar. Si salgo de fiesta o voy a un concierto o algo, yo digo, le voy a hacer un favor a Eugenia del futuro. Entonces dejo las cosas un poco más ordenadas para cuando llegue, no sé, mis pinturas, abro la cama, recojo más mi cuarto. Y cuando Eugenia llega en la noche, me siento muy feliz porque digo, ay, qué bueno que hice esto antes porque ahorita me siento muy desgastada. Claro. Eso, por ejemplo, soy excesivamente buena para fechas y horas. O sea, hay cosas que puedo darte así puntual, horas casi segundos. Eso una vez me salvó de que me quisieran ver la cara en la agencia de coches. Entonces, pues sí, esa podría ser una de mis fortalezas. Tal vez el que me gusta aprender de todo un poco, entonces cuando me clavo con algo, cuando tengo estos lapsos como los hiperfocos, y no sé, me clavo con cosas uber específicas, pues bueno, tengo nuevos temas de conversación, ¿no? Entonces claro, es divertido. Qué bonito, ¿no? Que esa intensidad vaya aparejada de un tema numérico. Claro, sí. Si a ti te hubieran diagnosticado más chica, desde luego tu historia habría sido diferente. De entrada, tu primaria habría sido otra. ¿Cuál crees que ha sido la herida más profunda que te ha dejado esto? Y por otro lado, el mayor éxito que puedes encontrar. El no sentirme suficiente en general, ¿no? Nunca me creí inteligente. Literal, hasta la universidad me di cuenta que dije como, ay, no manches, sí me puede ir bien en la escuela. Claro. Eso, porque no es un tema de inteligencia. Justo, completamente, pero pues le ponen mucho peso los sistemas tradicionales a las ciencias exactas cuando, ¿por qué no le enseñamos mejor a un niño que también escriba bien? O que use su imaginación, o incluso como pues, ciencias no tan exactas, no sé, ciencias naturales, ¿no? Como es increíble eso. El equivocarme es otra de mis heridas muy fuertes. Ahora me estoy aprendiendo a permitirme equivocarme, entender que no es el fin del mundo. Porque imagínate, era muy frustrante en la escuela. Yo estudiaba y me sacaba ceros. Claro. Y me la vivía en clases de matemáticas. Iba a decir 24/7, pero no. Así se sentía, pero eran 7 días a la semana. Entonces imagínate como... Yo me sentía como si estuviera corriendo en caminadora.
un maratón y todos avanzaban menos yo. O sea, y eso es algo que me duele mucho a la fecha y he tenido que trabajar en construir mi autoestima de regreso, como entender que no es todo una calificación. No me define, no define mi inteligencia. La verdad es que mis papás siempre me apoyaron mucho, entonces me decían como, es que no eres tonta, eres inteligente. A la fecha me cuesta un poco de trabajo cuando alguien me dice, eres inteligente, digo como, ay, creértelo. Ajá, sí, justo. Y pues no es como por ser como, ¿quién yo? No, es verdaderamente yo. Uh-huh. Y pues esto ha hecho una fortaleza en mí de poder entender a las personas. Me considero una persona, quiero pensar, bueno, por lo menos que soy empática. Tal vez relativamente paciente en los procesos, o por lo menos con los procesos de pensamiento de las otras personas. Me considero, creo que también parte de la neurodivergencia, ser altamente sensibles, en su mayoría una fortaleza. Y pues sí, todo el trabajo en terapia que he hecho me ha llevado a darme cuenta que pues, esta estructura que tengo no es por nada. Tengo gran higiene del sueño, tengo gran higiene emocional. O sea, ya tengo las herramientas, cosa que no tenía antes. Es, por ejemplo, cuando estoy haciéndole la numerología a alguien, ¿quién te dice que tienes que hacer cálculo mental? ¡Vivan las calculadoras! ¡Viva la tecnología! O sea, nada que 7 más 9 más 12, ¿sabes qué? Voy a sacar mi calculadora, mi celular, y así te hago tu numerología. Y no tiene absolutamente nada de malo. Suena muy chistoso que alguien con discalculia sea numeróloga. Es paradójico. Justo, pero algo tengo que trabajar con los números. Pero muy bien, claro, porque los números al final no son un enemigo. Exacto, y perderle el miedo. Me acuerdo que en estas clases de matemáticas que luego tenía particulares, cuando ya entendía las cosas, me acuerdo de verdaderamente disfrutarlo y decir como, wow, esto es maravilloso. Por supuesto, llegaba al examen y se me quitaba toda esta como maravilla de las matemáticas, ¿no? Uh-huh. Y con la tecnología, cuéntame cómo te va. Eso sí es una gran interrogante para mí que no tengo discalculia, porque me imagino que es muy fácil, así como tuviste esa experiencia en el cajero, me imagino que es muy fácil que de pronto los números te bailen o se muevan o se cambien de lugar, o por ejemplo en estos servicios de pago que tienes que poner tu PIN y son números que se van volteando. Mi peor enemigo, los pines, así cuando de repente me ponen el 8 en otra esquina, digo como, siempre tengo que decir como, pregunto antes, ¿esto es de los que cambian los números? Porque literal, por memoria, pues sí, por memoria muscular lo pones, ¿no? Y está horrible. Con la tecnología me apoyo, pero por ejemplo, luego juro que estoy viendo números espejo y digo como, wow, 555. Y me fijo y ya como que parpadeo y, no, 595. Entonces sí, hay señales. Hay señales si uno tiene los ojos con discalculia para ver números en repetición también. Es que hay que estar abiertos. Justo. ¿No? Hay que estar abiertos a aprender nuevas rutas neuronales. Claro. ¿No? Estar en constante aprendizaje, desde luego. Y creo que es muy importante para los padres de familia que nos están escuchando y en especial para los profesores. La discalculia, hoy que celebramos el Día Internacional de la Discalculia, al final es un área muy poco conocida de los tipos de neurodivergencia. No entiendo por qué, porque hay mucha gente que vive con discalculia, pero ¿cuál sería ese consejo único que le podrías dar a los padres de familia y a los profesores que te están escuchando en esto que es tan desconocido aún? Si notas algo, di algo. Mi vida tal vez hubiera cambiado si este profesor, que además buenísimo, le tengo mucho cariño, pero si hubiera dicho algo desde quinto de prepa, me hubiera hecho la diferencia. Tenía otra maestra que me decía, que me la encontré muchos años después afuera de la escuela y le dije, ¿qué crees? Me diagnosticaron con TDA y me dijo, ¿cómo? ¿No sabías? Tú sí. Di algo. Sí. Y a las escuelas también les digo, escuchen a los padres de familia. Escuchen a sus alumnos. La pedagoga de mi escuela, la verdad, eso y nada era lo mismo. Varias veces, bueno, creo que una vez, no varias, una vez me acerqué a decirle qué onda conmigo y me dijo, no te puedo recibir. Que hagan algo, no se laven las manos, entiendan a sus alumnos. Un profesor de matemáticas, si ves que entiendo lo de las ciencias exactas, pero si estás viendo que le cuesta trabajo a tu alumno y está usando otro método por el cual va a llegar al resultado, déjalo. Como tantita más empatía, tantita como
Insisto, di algo. No tengan miedo de acercarse con los padres de familia o incluso con el alumno si el alumno ya está más grande, si ya es adolescente, como, oye, ¿qué onda? No sé, informarse más sobre el tema. Informarse y hablar. Justo, si estás notando que tu alumno se la vive en clases de matemáticas, te está diciendo, sí, es que ayer domingo tuve clases de matemáticas, el sábado tuve clases, me la voy a vivir toda la semana estudiando para el final, y ves que no doy media, por favor digan algo. Sí, ver qué más hay. Justo. No es nada más que no sea bueno para las matemáticas. ¿Por qué no es bueno para las matemáticas? Claro, no es equitativo. Si estás viendo que el esfuerzo que está haciendo tu alumno no es equitativo al resultado, algo no está bien ahí. O sea, podemos hacer algo y infórmense. Exactamente. Y reconocer el esfuerzo, ¿no? Exacto. Como decíamos al principio, ese esfuerzo titánico que hacen los estudiantes por aprender y ponerse a la par de sus compañeros en matemáticas, no tienen por qué sentir que están viviendo un maratón en una caminadora, como bien dijiste. Sí, me gustó esa analogía. Dime una cosa, si llegara a escucharte alguien que tiene discalculia, ¿qué consejo le darías? Desde tu experiencia de vida. Paciencia. Los números son nuestros amigos. Como si tus caminos mentales van por otro lado, pero llegas al mismo resultado, es válido. Es válido si te sientes frustrado. Es válido si te cuesta trabajo de todos modos llegar al resultado. Es válido equivocarse. Como te sientes es normal. Uh-huh. Y no eres un bicho extraño y estás bien y tienes solución. Afortunadamente, no sé, a un adolescente le diría, tu vida de prepa tal vez ahorita sí es importante porque es lo que estás viviendo ahorita, pero ¿qué crees? En 20 años va a ser una pequeña fracción de tu vida. Hay mucha más vida ya más allá de la escuela secundaria, primaria o preparatoria. Hay mucha vida más allá y eso no te define, ni como alumno, ni como persona, ni siquiera mide tu inteligencia intelectual. Exactamente, sí. Qué valioso todo lo que nos has compartido. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Te tenemos un regalito. ¡Ay, muchas gracias! Muchas gracias a ti y espero tenerte muy pronto de nuevo por acá para que nos sigas contando, porque hay muchos temas de qué hablar sobre la discalculia y el mismo TDAH. Sí, muchas gracias por este espacio y gracias a todos los que nos escuchan. Insisto, si ves a algún alumno, si tú eres un joven que esté escuchando, por favor, también di algo. Es muy válido cómo te sientes. Muchas gracias, Natalia. Gracias a ti. Eugenia, por favor, cuéntanos cuáles son tus redes sociales, dónde te pueden encontrar. Pues estoy en Instagram como @epm_healing. Ahí me pueden encontrar. Muchas gracias. A ti. Hoy hemos aprendido algo muy importante, el poder de hablar, el poder que tiene comunicar como profesores, como padres de familia, como personas, como estudiantes que están atravesando una situación en la que no se sienten cómodos. Hay que perder ese miedo a hablar, hay que informarnos y hay que empatizar con nuestros hijos, con nuestros alumnos, con los compañeros, enseñar a ser ese equipo que en Eximia trabajamos en esa triada, padres de familia, estudiantes y profesores. La discalculia nos enseña que el valor está en la persona, no en los números ni en la inteligencia. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, Espacio Neurodiversidad. En LinkedIn, Natalia Senses. Y nuestra página web, www.eximia.mx. Por favor, compártanos todas sus dudas, todos sus comentarios sobre este episodio. Y recuerden, no tener un instructivo no significa estar perdidos. Basta con observar, escuchar, para acompañar. Sigamos aprendiendo más sobre neurodiversidad y hagamos de esto un mundo en el que todos podamos brillar. Soy Natalia Senses y esto fue Mente sin Instructivo. Hasta la próxima. Sigamos aprendiendo más sobre neurodiversidad para hacer de este un mundo en el que todos podamos brillar. Esto fue Mente sin Instructivo. Hasta la próxima.